Un video de 15 segundos en un concierto puede destruir la carrera de un CEO en menos de 24 horas. Mientras tanto, el romance más polémico de la televisión hispana no pudo destruir la reputación de uno de los comediantes leyenda, pero sí estigmatizar a su pareja para siempre. ¿Por qué un escándalo entierra una reputación de forma inmediata y con el otro, ya con el tiempo, nos logra causar indignación y hasta empatía por la esposa abandonada? Hoy vamos a explorar dos casos de infidelidad en el área laboral: la caída del CEO de la empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron, y el eterno romance prohibido de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En MCL Miscelánea hablaremos de este fenómeno. ¿Qué pensarías si te dijera que es mucho más probable que una aventura empiece junto a la cafetera de la oficina que en una app de citas? Por ahí circulan cifras escandalosas que dicen que hasta el 85% de las infidelidades nacen en el trabajo. Ahora, seamos honestos, ese número probablemente viene con un poco de drama incluido. Estudios más serios sugieren que la cifra real ronda en una más creíble del 20 o 30%. Para el CEO de Astronomer, todo empezó, o mejor dicho, terminó en un concierto de Coldplay con una Kim Cass el 17 de julio del 2025 en el estadio de Boston, cuando una cámara de esas que buscan parejas para que se besen se detuvo en un hombre y una mujer. Él era Andy Byron, el CEO de la millonaria empresa de tecnología Astronomer. Ella, Christine Cabot, la directora de recursos humanos de esa misma compañía. Lo que la cámara captó no fue exactamente un beso, sino un abrazo demasiado cercano. El pánico los inundó al verse en la pantalla gigante. Ambos intentaron taparse la cara, un gesto de culpa que el estadio entero y en minutos el mundo interpretó de una sola manera. Desde el escenario, Chris Martin, el cantante de Coldplay, bromeó: o están teniendo una aventura o son increíblemente tímidos. Ese comentario fue la chispa que encendió la pradera digital. Y en la era de la viralidad, la timidez no es una opción. El video del concierto se regó por TikTok y X a una velocidad aterradora. A la mañana siguiente ya no era un clip viral, era un escándalo corporativo con todas las letras. Los detectives de Internet tardaron apenas unas horas en ponerle nombre y apellido y en conectar que eran altos ejecutivos de la misma empresa y en descubrir que ambos estaban casados con otras personas. La historia ya estaba escrita. El CEO poderoso y su jefa de recursos humanos, la supuesta guardiana de la ética laboral, en medio de una infidelidad. Era un cóctel explosivo para la cultura corporativa del siglo XXI, donde la vida de los líderes es inseparable de la reputación de la empresa. La reacción de Astronomer fue tan rápida como el video. La junta directiva no tenía tiempo para durar ni para deliberaciones lentas. En menos de 48 horas la compañía sacó un comunicado. Ambos ejecutivos quedaban suspendidos mientras se abría una investigación formal. El cofundador, Pete DeJoy, fue nombrado CEO interino. En un post de LinkedIn dijo que había sido unos días inusuales y surreales, y admitió con algo de ironía: nunca hubiera querido que pasara así, pero ahora Astronomer es un nombre que todos conocen. Pero el daño ya estaba hecho. La marca que tanto costó construir ahora estaba manchada por un escándalo de infidelidad. La presión pública y mediática fue brutal. Se escribieron miles de artículos sobre la compañía en cuestión de días. El 19 de julio, apenas 3 días después del concierto, Andy Byron presentó su renuncia y la junta la aceptó. Días después, Christine Cabot también renunció. En su comunicado final, Astronomer fue tajante: esperamos que nuestros líderes marquen el estándar de conducta y responsabilidad, y recientemente ese estándar no se cumplió. Las consecuencias, sin embargo, fueron mucho más allá de la oficina. La esposa de Byron fue arrastrada al centro del huracán. Su nombre y sus redes sociales se hicieron públicos y los medios reportaron que había dejado la casa que compartían. Lo que debió ser un drama privado y doloroso se convirtió en un circo global, donde millones de extraños se sintieron con el derecho de opinar, juzgar y sobre todo consumir el sufrimiento ajeno. Se crearon memes, parodias, debates sin fin. La reputación de Andy Byron, su carrera y su matrimonio se hicieron polvo en menos de una semana. Todo por un momento captado por una cámara y amplificado hasta el infinito por internet. Su caso es un manual de cómo funciona un escándalo hoy. Es rápido, es brutal, te cancelan, te borran y te reemplazan antes de que puedas decir nada. Pero ¿siempre ha sido así?
¿El juicio público siempre ha sido tan veloz y feroz? Para entender la diferencia, viajemos casi 50 años atrás, a un estudio de televisión en México, donde las reglas del juego eran completamente distintas. Un lugar donde un escándalo muy parecido no solo no destruyó una carrera, sino que terminó mezclado con la leyenda de uno de los íconos más queridos de nuestra cultura. A mediados de los años 70, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, no era un CEO, era prácticamente un rey, el creador del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Manejaba el imperio de comedia más grande de la televisión en español, pero detrás del genio había un hombre en crisis. Llevaba casi 20 años casado con Graciela Fernández, la madre de sus 6 hijos, pero su matrimonio se caía a pedazos. En su propia autobiografía, Chespirito confesaría que la relación estaba rota y que él ya había sido infiel durante las giras. Y fue en ese ambiente, entre viajes y convivencias diarias, que nació algo con una de las actrices de su elenco, Florinda Meza, quien hacía de Doña Florinda. Ella, por su parte, tenía una relación con Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. El romance entre Chespirito y Florinda no explotó por un video viral, fue un rumor que creció a fuego lento, una tensión que se sentía en el set en las largas giras por Latinoamérica. El momento clave, según se ha contado e incluso recreado en la reciente bioserie Sin Querer Queriendo, ocurrió en una gira por Chile. Lejos de casa, su relación secreta comenzó. No hubo una renuncia inmediata ni un comunicado de Televisa. El problema se manejó por dentro, como un asunto de familia y de trabajo. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, contó en vida que fue el propio Chespirito quien reunió al elenco para confesarles que amaba a Florinda y que había decidido separarse de su esposa. La reacción no fue un aplauso general. Aguirre cuenta que Ramón Valdés, don Ramón, se opuso frontalmente, preocupado por cómo afectaría al grupo. La justificación de Chespirito, según estos relatos, fue una frase como «con esto no le hago daño a nadie», algo que por supuesto es muy discutible, sobre todo para su esposa y sus hijos. El impacto de esta relación fue profunda, pero se cocinó lentamente. No hubo cancelación, Chespirito siguió siendo el jefe, el escritor y la estrella. Su relación con Florinda Meza se hizo oficial y duraría el resto de su vida. Sin embargo, las consecuencias llegaron de otra forma. La tensión en el elenco creció y con el tiempo contribuyó a la salida de figuras tan importantes como Carlos Villagrán y Ramón Valdés. Para el público, la historia quedó clara. Florinda Meza fue etiquetada como la otra, la robamaridos, un estigma que la ha perseguido por décadas y que la nueva serie ha vuelto a revivir. La historia de Chespirito y Doña Florinda no fue un escándalo de 24 horas, fue un drama de décadas, sin el acelerador de las redes sociales. El público se enteró por revistas de chismes y entrevistas. Esto permitió que la historia tuviera matices y que, con el tiempo, la idea del gran amor prevaleciera. Aunque la polémica nunca se fue del todo. El escándalo no destruyó a Chespirito, se convirtió en un capítulo complejo pero fundamental de su leyenda. Estas historias de infidelidad tienen de común que surgieron en el área laboral. ¿Cómo demonios el lugar donde construimos nuestra carrera se convierte tan a menudo en el cementerio de nuestras relaciones? Piénsalo. Pasas más de 1.700 horas al año pegado a tus colegas, compartiendo deadline, estrés, victorias y frustraciones. Se crea una intimidad a la fuerza, una especie de gran hermano corporativo que puede ser una bomba de tiempo. Una infidelidad en el trabajo casi nunca es un flechazo, o una decisión de un segundo para otro. Es más bien una película a fuego lento, una pendiente resbaladiza que casi siempre arranca de la forma más inocente. Todo empieza con conversaciones seguras. Proyectos, clientes, el jefe, pura funcionalidad. Pero poco a poco las charlas se deslizan a lo personal. Estoy agobiado. En casa no entienden el estrés que manejamos acá. Y entonces llega la frase clave. Gracias por escucharme. Eres la única persona que de verdad entiende por lo que paso. Llegando así hasta el punto de la infidelidad física. Honestamente, es solo la crónica de una traición anunciada. Una que lleva meses cocinándose en el plano emocional. Una de las razones es que empiezan a comparar a su pareja de toda la vida con las versiones que ve en el trabajo. Cuando llegas a casa te encuentras con alguien igual de cansado que tú, muchas veces exhausto por el trabajo o los quehaceres o lo que tuvo que hacer en el día, sin ganas de hablar y con el solo deseo de poder descansar. No quiere hacer nada más. Pero están las otras responsabilidades, diferentes a las laborales, las que deben tratar una vez en casa.
Pueden ser los hijos, con todo lo que representan, o las deudas o alguna situación social a la cual se comprometieron, o lo que signifique una disminución de tu tiempo de descanso. Y el hecho de tener que hablar con tu pareja de esas responsabilidades deja a la misma mal parada a tus ojos. Claro, porque en el trabajo se encuentra la persona que entiende y entiende lo cansado que estás y que necesitas un respiro. La segunda razón es pura neuroquímica. El entorno laboral, sobre todo en sectores de alta presión, es una montaña rusa para tu cerebro. Cerrar un negocio, entregar un proyecto imposible, tener una presentación lista, solucionar problemas de equipo. Esos momentos disparan la adrenalina y la dopamina, que son, sorpresa, los mismos neurotransmisores que se activan en la fase del enamoramiento. Esto podría explicar las incontables infidelidades que el mismo Roberto Gómez Bolaños admitió haber tenido en su época de casado con su primera esposa. Y es así como el compañero de trabajo se convierte en el confidente perfecto. Escucha tus quejas sobre tu pareja sin el peso de años de historia. Te da una perspectiva fresca y normalmente te da la razón. Te valida y te dice, tienes toda la razón del mundo en sentirte así. Yo no sé cómo aguantas tanto. Esta persona no te pide que saques la basura ni discute contigo por dinero. No te echa en cara errores del pasado. Solo te da la parte bonita, la escucha, el apoyo, la admiración. Se convierte en el atajo emocional perfecto. Pero explicar no es justificar. Los problemas en casa, la soledad o el estrés son reales y duelen, pero no obligan a nadie a ser infiel. Son una luz roja en el tablero del coche, una señal de que algo profundo necesita arreglarse, ya sea en ti, en tu pareja o en los dos. Cuando pones los dos casos frente a frente, el de Chespirito y el del CEO de Astronomer, las diferencias de los resultados son gigantes y nos dicen mucho de cómo hemos cambiado, porque Andy Byron fue ejecutado profesionalmente en 72 horas, mientras que la historia de Chespirito, aunque polémica, hoy es parte de su mitología. Esto se podría explicar primero el poder viral. El escándalo de Byron fue creado por y para la era digital. Un solo video grabado por un desconocido fue suficiente para desatar una crisis mundial para su empresa. La velocidad de las redes sociales te quita cualquier control sobre tu propia historia. La sentencia se escribe en los comentarios y las pruebas se multiplican millones de veces antes de que puedas reaccionar. En los años 70 la información la controlaban los medios tradicionales, radio, televisión, periódicos, etc., por lo que Chespirito y Televisa tuvieron tiempo para manejar la crisis por dentro. La historia llegó al público de poco. Era imposible que un video de confesión al elenco se filtrara y tuviera 120 millones de vistas en un día. Segundo, la diferencia abismal entre la cultura corporativa de hoy y el mundo del espectáculo de antes. A Andy Byron no lo despidieron solo por ser infiel, lo despidieron porque su comportamiento era un riesgo legal y de reputación gigante para Astronomer. Una relación entre el CEO y la jefa de recursos humanos es un conflicto de interés de manual. Genera dudas sobre favoritismos, justicia e incluso acoso. Su comunicado lo dijo claro, se trataba de proteger los valores y la cultura de la empresa. En cambio, el showbiz de los 70 operaba con otras reglas. Los romances en el set, aunque eran un escándalo, se veían casi como gajes del oficio. Mientras el programa fuera un éxito, la vida personal de Chespirito, aunque fuera un lío, era secundaria para la televisora. Por último, está cómo ha cambiado nuestra percepción. La reacción al caso de Byron, aunque se centró en él por ser el CEO, también se llevó por delante a Christine Cabot, que perdió su trabajo. Pero en el caso de Chespirito, la mayor parte del juicio moral ha caído por casi 50 años sobre Florinda Meza. Se le ha culpado sistemáticamente de romper el primer matrimonio de Chespirito y de desintegrar el elenco, donde la mujer, en este caso Florinda Meza, es la seductora que destruye un hogar, mientras que el hombre se le perdona como una figura falible o hasta trágica. Cierto es que en los dos casos los participantes masculinos mostraron una cobardía abrumadora al querer desprenderse de su responsabilidad y ser las víctimas. Para el CEO, el culpable de que lo cogieran infraganti es la banda de Coldplay, a quienes quiso demandar e incluso alegó que su vida fue destruida por esa banda. Pero ¿no es él quien al final decidió tener un amorío y llevar a su amante a un concierto público? Es evidente el descaro. Mientras que en el caso de Chespirito, según alegan fuentes cercanas, al momento de la confesión al elenco, indicaba que la relación con la esposa ya estaba rota y que no hacía daño a nadie, al querer tener una relación formal con Florinda Meza.
olvidándose obviamente de la mujer que era desplazada cruelmente en su vida, siendo ella la que lo ayudó a llegar a tener el éxito que tuvo, y que además era la madre de sus hijos. Al parecer para Roberto Gómez Bolaños, aunque a muchos no les guste, cómo afectar a su familia no era muy importante. Otro claro aspecto que hay que recalcar es que, si bien es cierto en el caso de Chespirito, Roberto Gómez era tan o más culpable que Florinda Mesa, después de todo es él quien fue infiel, es él quien traicionó la confianza y el voto de fidelidad que hace uno al casarse. Pero era evidente que Florinda Mesa no quería pasar desapercibida. Su carácter siempre demostró ser el de una mujer sumamente controladora y hasta abusiva en ciertas entrevistas. Con la publicación de esta bioserie salieron a la luz entrevistas que seguramente muchos ya vimos en su momento, con declaraciones inadecuadas de parte de Florinda, que se están haciendo viral, dejándola muy mal parada. Sin embargo, hay algo que hay que dejar en claro. La responsabilidad final siempre es de quien decide cruzar la línea. El trabajo no crea infieles, solo ofrece el escenario perfecto para que las grietas que ya existen en una persona o en una relación se hagan enormes, hasta que todo se rompe. El verdadero antídoto contra esto no es cambiar de trabajo, es tener el valor de mantener las ventanas de tu propia casa abiertas de par en par dirigidas hacia tu pareja, incluso cuando la vista no sea perfecta. La historia de Andy Byron y la de Chespirito son dos caras de la misma moneda, reflejadas en espejos de épocas muy distintas. Una nos muestra la tiranía de lo inmediato, donde un error te puede costar todo en un segundo. La otra, el lento desgaste de la reputación y el peso de un estigma que te puede durar toda la vida. Ambas historias nos confrontan con el poder que tenemos como público. Hoy, cada like, cada share, cada comentario es un voto en el juicio sobre la vida de alguien. Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este análisis te pareció interesante, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme.